No todos en la galaxia creyeron la advertencia de la humanidad, pensando que era puro farol. Las naves que habían enviado a Gotha debían de ser toda su flota, y el gasto en misiles, excesivo incluso según los cálculos más conservadores, representaba todo su arsenal. Seguro que no les quedaba nada con lo que amenazar, y ni mucho menos con lo que hacer la guerra al resto de la galaxia. Eran unos recién llegados, al fin y al cabo, una raza ascendida que simplemente no conocía su lugar. Con esa idea bien clavada en la cabeza, los Vox, Ente, Inde y Vok declararon su apoyo a los Combin y la guerra contra la humanidad. Las 4 facciones eran potencias galácticas. Los Vox y los Inde se jactaban de tener algunas de las mejores naves jamás vistas. Los Vok eran tantos que parecían una plaga. Y los guerreros Ente eran considerados la élite galáctica. La cacería de la flota nómada estaba en marcha, y parecía que esta vez la humanidad estaba condenada a la extinción. Se ofrecieron recompensas, haciendo que freelancers y piratas buscaran sin descanso cualquier señal de los humanos. Sistema tras sistema mostraba indicios de actividad reciente. Parecía que los cazadores se acercaban, y los Bugs, en particular, estaban a punto de alcanzarlos y asestar el golpe final. Nunca se imaginaron que corrían hacia el matadero. Finalmente los Bugs avistaron un grupo de batalla humano. Aunque solo eran 5 naves, eran más grandes que cualquier otra que se supiera que los humanos hubieran construido antes. Seguramente representaban toda su fuerza naval de combate. Enviaron un mensaje a los humanos: «Rendíos o seréis destruidos. Tenemos mejores naves y muchas más». La humanidad respondió con una sola frase: «Tenemos la mejor infantería». Lo que siguió a su respuesta confundió a los Bugs. Las 2 flotas, si es que se podía llamar así al grupo de batalla humano, estaban a más de 1 hora luz de distancia, cuando los costados de los cascos de las naves humanas se abrieron, revelando que las naves eran poco más que hangares gigantes. Desde allí lanzaron naves de abordaje, cientos, si no miles. ¿Pero por qué? En el mejor de los casos, una nave de abordaje casi no tiene esperanza de alcanzar su objetivo, y lanzarlas desde más de 1 hora luz de distancia parecía una locura. Se dice que el segundo al mando de la nave insignia Vox se rió y lo descartó como una simple táctica de distracción. No fue hasta que los sensores de proximidad de las naves Vox comenzaron a advertir de impactos y cientos de naves de abordaje empezaron a adherirse a los cascos de sus naves cuando se dieron cuenta de lo que había ocurrido. La humanidad había encontrado la manera de lanzar sus naves de abordaje a velocidad FTL, apareciendo justo en medio de la flota Bugs. Algunos intentaron activar sus escudos de combate para detenerlos, pero cuando se recuperaron del shock de la aparición repentina de las naves, ya era demasiado tarde. Lo que siguió fue una masacre unilateral, ya que la infantería humana superó rápidamente a las fuerzas de seguridad y a las tripulaciones Vox. Cuando comprendieron lo que estaba ocurriendo, algunos Vox lograron autodestruir sus naves, pero la mayoría fueron capturadas antes de que tuvieran la oportunidad. Cuando los humanos enviaron al almirante en una cápsula de escape, probablemente pensando que el destino que le esperaba entre su gente era peor que cualquier cosa que pudieran hacerle, y no se equivocaban, le entregaron un mensaje para transmitir al resto de la galaxia. La flota que han donado tan generosamente ha sido graciosamente aceptada. Ahora nosotros tenemos las mejores naves. Casi al mismo tiempo, ocurrió un incidente similar en uno de los grupos de batalla Ente. Esas naves formaban parte de un grupo de exploración que buscaba señales de actividad humana en un cinturón de asteroides,
así que no había tantas naves como en la flota Bux, ni eran del mismo nivel. Aún así, la humanidad asestó un duro golpe a la moral ente, ya que las imágenes de vigilancia del interior de las naves se difundieron por toda la galaxia, mostrando a los humanos apenas aminorando la marcha mientras abatían con facilidad a los defensores. El estatus de los Ente como guerreros legendarios de la galaxia recibió un golpe devastador, y pronto comenzaron a surgir murmullos de preocupación. Esos murmullos se hicieron más fuertes y numerosos cuando la humanidad atacó Yeyen 4, un importante centro de manufactura de los Inde. Al igual que había ocurrido con la flota de defensa en Gotha, los Inde habían retirado varias naves de la flota de Yeyen 4 para ayudar en la búsqueda de la humanidad. Sin embargo, las naves Inde eran muy superiores a las Combin o a cualquier cosa que la humanidad hubiera desplegado hasta entonces. Incluso enfrentándose a una fuerza 2 veces mayor que la que atacó Gotha, podrían defender fácilmente el planeta, o eso creían. En cambio, la flota Inde se enfrentó a las nuevas incorporaciones de la armada humana, y las imágenes de la batalla mostraron que, incluso en el breve tiempo que las habían tenido, los humanos habían logrado realizar ingeniería inversa de al menos parte de la tecnología Bux e incorporarla a sus propias naves. Los defensores de Yeyen 4 no tuvieron ninguna oportunidad. La flota fue desplazada con facilidad, causando apenas daños a sus agresores. Yeyen 4 sufriría el mismo destino que Gotha, ya que un infierno termonuclear cayó sobre cada pulgada de la superficie antes prístina del planeta. Uno podría pensar que, llegado este punto, en lugar de cazar a la humanidad con tanto celo, las razas de la galaxia intentarían consolidar sus fuerzas y fortificar sus sistemas. Años de búsqueda de la flota nómada no habían hecho más que desperdiciar recursos, mientras que los humanos atacaban flotas, planetas y estaciones con una audacia creciente. Sin embargo, aquello habría supuesto una humillación demasiado grande para la galaxia, que aún veía a los humanos como una raza ascendida no apta para las estrellas que surcaban. Hacer cualquier cosa que no fuera cazarlos habría sido admitir que eran una potencia equivalente y no meros advenedizos inmerecedores. Esos advenedizos estaban a punto de intensificar aún más la guerra. Los Bok lograron capturar una pequeña nave humana y a su tripulación de casi 1000 personas, todas vivas. Fueron llevados a diversas instalaciones del espacio Bok para ser interrogados, con el fin de averiguar dónde se ocultaba la flota nómada, pero todos se rieron de sus interrogadores. Todavía recuerdo la mirada de odio en el rostro de uno de los humanos en el vídeo del interrogatorio, cómo rugió de risa cuando el interrogador le dijo que era un hombre muerto si no hablaba. Sí, moriré, pero me llevaré a todos vosotros al infierno conmigo, dijo el humano con una sonrisa inquietante. Cuando se le preguntó cómo pensaba hacerlo, dado su estado de encarcelamiento, la sonrisa se amplió aún más. ¿Pensar? Ya estáis muertos, solo que aún no lo sabéis. Una semana después, el humano fue ejecutado. Recibió un disparo en la cabeza a quemarropa por parte de un guardia enfurecido y moribundo, mientras una plaga genéticamente modificada, distinta a cualquier cosa que los Bok hubieran visto antes, devastaba varios de sus mundos. Más de una docena de planetas y muchas más estaciones fueron puestos en cuarentena, mientras el número de muertos ascendía a decenas de billones. Nunca se descubrió cura ni vacuna alguna, ya que el patógeno evolucionaba demasiado rápido y la enfermedad solo pudo contenerse mediante el sacrificio forzado
de innumerables vidas en esos mundos. Y la retribución humana no se detuvo ahí. Cuando comenzaron a circular las noticias de la plaga, Nefda Prain, otro de los mundos Combin, se convirtió en un infierno abrasador. Después, Iltagas, una ecumenópolis que albergaba uno de los mayores astilleros Bux, y Gritkar, uno de los principales mundos fortaleza de los Ente, sufrieron el mismo destino, mientras que una flota Inde fue víctima de las mismas tácticas de abordaje y captura empleadas contra la armada Bux, añadiendo sin saberlo sus naves y su tecnología al arsenal humano. Luego, otros mundos, incluso aquellos que no formaban parte de las potencias que habían jurado la erradicación de la humanidad, comenzaron a ser atacados. A menudo, los ataques iban acompañados de breves mensajes explicando el motivo. Al planeta económico Ibn de Erindar, por haber suministrado ayuda a los Combin para adquirir materias primas con las que construir sus flotas. A los Agatis y su mundo de Ofsgar, por haber proporcionado alimentos y combustible a los Bux, y así sucesivamente, mientras cada vez más mundos sufrían la ira de la humanidad. La humanidad no podía ganar la guerra que la galaxia le estaba haciendo. No podía enfrentarse a las flotas galácticas en una batalla campal, pero aún así se aseguraba de que todos los demás estuvieran perdiendo. Finalmente, se volvió demasiado para soportarlo. Si bien los generales y políticos estaban más que dispuestos a continuar la caza, considerando humillante que tras más de una década de persecución aún no estuvieran más cerca de encontrar la flota nómada de la raza advenediza, sus poblaciones no estaban tan dispuestas a convertirse en los últimos sacrificios de la furia ardiente de la humanidad. Surgieron protestas masivas, algunas de las cuales se tornaron rápidamente violentas, y de una forma u otra, gran parte de la galaxia experimentó cambios dramáticos en sus esferas políticas y militares. Con nuevos líderes en el poder, la mayoría de las razas de la galaxia buscaron la paz con los humanos. En respuesta, los humanos no enviaron embajadores, ni emisarios, ni firmaron grandes tratados. En su lugar, transmitieron un único mensaje a toda la galaxia: «Dejadnos en paz». Y así lo hicieron, y la comunidad galáctica respiró, aunque brevemente, un suspiro de alivio. Sin embargo, el tiempo demostraría que la retribución de la humanidad aún tenía un objetivo final. Como último acto de terrible venganza, Algon, el planeta natal de los Bren, fue bombardeado con una nueva y horrible arma. Era la primera vez que los humanos atacaban la cuna de una raza o a los propios Bren, y lo hicieron con una crueldad reservada únicamente para antiguos aliados. Bastones de Dios. Dejar caer barras inertes sobre un planeta y permitir que la gravedad haga el resto era un concepto conocido en la galaxia. Normalmente estaban construidos con materiales densos para maximizar su potencial destructivo, pero los humanos utilizaron pilares de sales altamente radiactivas, condensadas y solidificadas. Carecían de la fuerza de impacto y del poder destructivo bruto típicos de este tipo de armas, pero la lluvia radiactiva y la enorme cantidad de barras compensaron con creces esa carencia. Saturaron el planeta, salando la Tierra hasta que toda su superficie y su atmósfera quedaron llenas de polvo y vapor radiactivos, y la luz de su estrella hizo que el mundo brillara con un verde nauseabundo. Lo que se hace en la guerra a manos del enemigo puede entenderse. Lo que se hace a manos de un aliado, la traición y la indiferencia de aquellos con quienes luchamos por su propia protección, no se perdona tan fácilmente. Con esto, los Bren conocen nuestro dolor. Los Bren estaban furiosos.
habían sido espectadores involuntarios durante la mayor parte del conflicto, ya que el resto de la galaxia los culpaba por haber llevado a la humanidad a las estrellas en primer lugar. A medida que el conflicto continuó y los ataques de la humanidad se volvieron más descarados, los Bren fueron los únicos que se salvaron de su ira. Muchos comenzaron incluso a sospechar de ellos. Por ello, se les mantuvo al margen, a pesar de que no deseaban otra cosa que unirse a la caza de sus antiguos aliados. Este último acto de retribución por parte de la humanidad pareció, a ojos de los Bren, vindicarlos, y clamaron con indignación justiciera por la sangre de la humanidad. Sin embargo, el resto de la galaxia, exhausta y poco dispuesta a arriesgarse, a quedar atrapada en el fuego cruzado de la ira humana, y quizá todavía albergando un resentimiento subyacente hacia los Bren por su situación actual, se volvió rápidamente contra ellos. En lugar de unirse a los Bren, sus vecinos desmantelaron sus mundos restantes, apoderándose de sus planetas. Casi de la noche a la mañana, los Bren, como nación, dejaron de existir. Después, la galaxia se preparó, temiendo que siguieran más actos de retribución por parte de los humanos. Sin embargo, con el paso del tiempo, pareció que la humanidad realmente había decidido que aquel sería el final. Mientras ninguna de las razas intentara hostigarlos, los humanos detuvieron su mano vengativa. Quizá ese había sido el objetivo desde el principio. Quizá esta fue la verdadera venganza de la humanidad contra los Bren y contra la galaxia en general. No tuvieron que derrotar ellos mismos a los Bren, sus aliados más odiados. Simplemente se sentaron y observaron cómo la galaxia, una galaxia que habían traumatizado, lo hacía por ellos. Entonces, ¿dónde está ahora la humanidad? Nadie puede afirmarlo con certeza. Es posible ver humanos aquí y allá, en algunos de los rincones más poco recomendables de la galaxia, sirviendo en tripulaciones de piratas, contrabandistas y aquellos que operan en prácticas legalmente cuestionables o grises. ¿Pero sus flotas? ¿Los restos de sus poblaciones? Algunos dicen que su flota nómada aún recorre las estrellas, extrayendo recursos de sistemas deshabitados. Piratas y contrabandistas suelen contar historias sobre haber visto esta flota, con sus naves incontables como enjambres de drones que extraen asteroides y succionan la atmósfera de gigantes gaseosos a una velocidad vertiginosa. Incluso existe la afirmación de que algunos llegaron a ver una enana marrón encogerse ante sus propios ojos. Otros aseguran que regresaron al sistema Sol, a su cuna destrozada, y que están intentando reconstruirla. Tal empresa sería monumental, algo que ninguna otra raza de la galaxia ha intentado jamás. Sin embargo, al menos teóricamente, con tiempo y recursos suficientes, estrictamente hablando, no sería imposible. Quizá ambas cosas sean ciertas. Podría pensarse que alguien sería enviado a comprobarlo, para verificar qué es lo que realmente están haciendo, pero incluso entre los piratas más temerarios, ninguno es lo bastante valiente como para aventurarse demasiado en el llamado territorio humano. Ni siquiera aquellos que cuentan con humanos entre sus tripulaciones. Nadie quiere ser responsable de desatar de nuevo la ira de la humanidad, ese infierno alimentado por el odio de una especie sobre la galaxia. Y es por eso que, cuando se formó la Concordia Galáctica, tras la venganza de la humanidad, su primera ley, leyes que por lo demás son voluminosas, llenas de excepciones y zonas grises, fue simple y absoluta: no antagonices a los muertemundianos, porque cuando una especie ya no tiene un planeta propio, ya no le queda nada que perder. El almirante Evans
se encontraba a bordo del UNSS Augustus, cuando dejó lentamente el datapad y miró a su ayudante. ¿De verdad pensaron que solo teníamos una flota? ¿No se dieron cuenta de que lo primero que hicimos tras evacuar Sol fue dividir las naves de evacuación en 3 flotas separadas? Eso parece, señor, respondió su ayudante, la comandante Johansen, asintiendo y sonriendo. El almirante Evans dejó escapar un suspiro. Supongo que eso explica por qué nunca las encontraron. Cada vez que se acercaban a una de las flotas, el almirantazgo probablemente la hacía esconderse en el vacío hasta que sus perseguidores eran redirigidos hacia otra. Los mantuvo dando vueltas todo el tiempo y probablemente hizo que las flotas parecieran fantasmas. La comandante Johansen asintió. Luego adoptó una expresión molesta al notar que uno de sus flequillos se había escapado de debajo de la gorra. Eso parece lo más probable, señor. Evans la miró con gesto inquisitivo. Dígalo, comandante. Entre lo formal que está siendo y su tono, debe de tener algo en mente. Simplemente siento que no fue suficiente, señor, respondió ella. El almirante alzó una ceja. ¿No fue suficiente? Convertimos media docena de mundos, Combin, en páramos nucleares, sin mencionar el resto. Vimos cómo sus gobiernos eran derrocados, cómo los Bren eran borrados de la galaxia, e hicimos que toda la galaxia temblara de miedo. ¿Qué, exactamente, habría sido suficiente? No lo sé, señor, admitió la comandante, cuadrándose. Evans se recostó en su silla. Dígalo, comandante. ¿Qué es lo que realmente está pensando? ¿Es solo que...? Johansen dudó, pero se obligó a continuar. ¿Cree que esto es una buena idea? ¿Volver y anunciar nuestro regreso a la galaxia en general? Puede verlo usted mismo. Todavía parecen temernos mucho. Sea o no una buena idea, no me corresponde a mí decidirlo, respondió el almirante, levantándose de su asiento y girándose para contemplar el tragaluz que rodeaba su despacho. Técnicamente, no era más que una pantalla. Su oficina estaba profundamente enterrada en el casco del UNSS Augustus, cerca del centro de mando de combate. Sin embargo, la fidelidad de la imagen era casi perfecta. Si uno no lo supiera, juraría que se trataba de una ventana real. Como tal, aunque el almirante sí lo sabía, siempre le producía una sensación de comodidad. Solo sigo las órdenes de mis superiores, igual que usted, comandante. Pero, señor, ¿y si...? Ella miró el datapad que aún reposaba sobre el escritorio del almirante. ¿Y si esta concordia galáctica nos declara la guerra? Tendríamos que luchar contra toda la galaxia otra vez. Evans guardó silencio un instante. Luego se volvió hacia su ayudante. Ha pasado casi un siglo desde que reconstruimos la Tierra. Nos hemos hecho más fuertes, mucho más fuertes de lo que éramos antes. Entre Sol y sus colonias, nuestra población se cuenta ahora en billones. Además, nuestra tecnología ha avanzado a pasos agigantados y sigue haciéndolo día a día, mientras que nuestra inteligencia indica que la suya ya había empezado a estancarse incluso antes de que la Tierra fuera destruida. Tenemos números y potencia de fuego muy superiores a los de entonces. Si quieren una guerra, estaremos preparados. Pero, señor, ¿de verdad podríamos ganar contra toda la galaxia?, insistió ella, aunque su preocupación parecía haberse aliviado un poco. El almirante miró el datapad, luego de nuevo a la comandante. No tenemos que ganar, dijo, mientras deslizaba el datapad sobre el escritorio. Si parece que va a haber una guerra, solo tenemos que asegurarnos de que sepan, con absoluta certeza, que van a perder.